Sufrir por los seres queridos te eleva a una condición superior donde puedes sentir el goce de la vida en su estado más alto. Estás solo cuando vives para ti. Eres feliz cuando vives para dar amor y nada más que amor. Lo mejor que te puede suceder en la vida es el amor. Lo peor, dejar de amar. En el bautismo de fuego de la vida, el dolor es la llama que prende sin cesar. Dale la fe de tu aliento y desaparecerá. Lo bueno que vives queda grabado en el recuerdo de quienes has dado tu amor. En todo lo que tocas, dejas las huellas indelebles de tu paso por la eternidad. Cuando miras a lo lejos, llegarás a todas partes. Tienes la magia de ser un niño y la sabiduría de no dejar de serlo. Tienes la grandeza de ser tú mismo y el poder de llegar al infinito. La ternura de una madre es el bálsamo delicioso que cura todas las heridas que no puedes soportar. El bien que haces es como una flor regada por el rocío de una mano bendita. Tus mejores sueños serán realidad cuando des al mundo lo más hermoso de tu corazón. Tu sonrisa es el brillo glorioso de tu bendición en la vida. Tu amor es el regalo floreciente de tu alma al universo. Eres flor de flores y luz de luces de esperanza en el arco iris de tu bondad. Como un pájaro que vuela por los altos jardines de las nubes, así eres cuando vas de corazón a corazón poniendo un poquito de amor. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi finca hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En la primavera todo se cubre de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus ojos dormidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando para hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles del huerto. Sigue, escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron, hermosa. Buenas noches, hoy comenzamos con una poesía maravillosa de Juana de Ibarbourou. Y tenemos con nosotros un invitado muy especial. Hablar de Justo Ureña Hevia prácticamente es totalmente una inutilidad porque está todo dicho de él. Es una auténtica enciclopedia viviente de Avilés. Es un hombre sabio, es un hombre culto, es una persona amena, agradable, muy humana. Conoce Avilés de arriba abajo, toda la historia, es una persona polifacética. En fin, no quiero restar tiempo porque nos va a deleitar, nos va a enriquecer con su sabiduría proverbial. Justo, buenas noches, esta es tu casa. Buenas noches. Vaya, yo quería que empezaras con un preámbulo tan elogioso porque desde luego es exagerado todo eso que acabas de decir de mí. Yo soy una persona corriente, un avilesino de siempre, como solemos decir los que vivimos en Avilés toda la vida, o casi toda, o la mayor parte de nuestra existencia, y lo que sí, una persona inquieta. Y la persona inquieta pues es la persona que no se conforma con vivir sentado en una silla, sino hacer todo lo que puede. Ahora ya los años van pasando, ya estamos jubilados hace unos cuantos años, entonces ya tenemos que dedicarnos a hacer aquello que no tuvimos tiempo a hacer cuando teníamos el tiempo medido, desde las 8 de la mañana en que yo entraba a trabajar hasta las 10 de la noche, todos los días. Naciste el 28 de septiembre de 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera. Esto es. Sí, en la casa que teníais en el Parque de Avilés, junto al antiguo el Ban Santander, etcétera, ¿no? Sí, se entraba por la calle de la Estación, era la calle de la Estación número 8, y tenía el número 5, me parece que era de la calle de Miller Robin, porque había que contar las casas de la Calleja que tiraron, la casa de Máximo, la casa de la Copetona, luego estaba la casa nuestra, luego la casa de las Califís, luego la casa de Garita, y luego el solar donde más tarde se edificó el Gran Hotel, que yo ya siempre lo conocí edificado, porque se edificó en el 16. O sea que yo nací ya después de ver el Gran Hotel y la estatua de Pedro Menéndez, que también siempre la vi porque se puso en el 18. Naciste en casa. En casa. En contra de la costumbre habitual últimamente de nacer en el hospital. Bueno, entonces no se hacía en el hospital. Los médicos había los médicos de partos, había un tal don Teodoro Rebollo, se llamaba así,
que fue médico en Avilés durante muchos años, que era ginecólogo, y fue el que me atendió, y fue el que atendió a mi madre en el piso. Precisamente, siempre oí decir a mi padre que cuando yo daba los primeros bajidos al nacer, empezaba a tocar el pasodoble a las 10 de la mañana, la banda de música en el kiosco de la música, porque era un domingo. Era un 28 de septiembre, domingo. Sí, sí. O sea, que naciste con la alegría de la música. Con la alegría, y yo creo que eso fue lo que me contagió a mi afición por la música, porque yo soy un apasionado de la música. Es un melómano total. Sí, yo música, tengo en casa música siempre. Y ahora tengo la suerte de tener, de los 8 nietos que tengo, 5 músicos. Sí. Además, yo también sé que tocas el piano. Bueno, tocaba el piano y toqué la guitarra. Yo fui tuno en la tuna de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Derecho, y tocaba la guitarra. Y yo llegué a tocar la guitarra con bastante arte, con bastante acierto, tenía habilidad. Y un hijo mío, el pequeño, es catedrático de guitarra en el Conservatorio Isaac Albéniz de Madrid. Sí, también tienes otro hijo que es juez. Sí. Y otro hijo que trabaja en una notaría. Sí, el mayor. Sí. Es cierto justo que naciste enfrente del parque y que ahí había 2 paseos, uno para los ricos y otro para los pobres. Bueno, eso ya eran mis tiempos, En mis tiempos mozos se bajaban unos discos que estaban colocados en un cable que había desde un árbol del parque hasta las casas de enfrente, y entonces se prohibía el paso. Lo único que pasaba era el tranvía, que claro, no se podía desviar, y ahí era el paseo, en lo que es hoy la calle Emilio Robín, desde el tramo donde desemboca la calle del pintor Carreño y Miranda hasta la plaza de Pedro Benéndez. Ahí era y en el paseo del interior estaban las personas que pertenecían a otro estrato social que entonces se consideraba más bajo o de menos categoría que la del paseo de ahí. ¿Por qué se llamaba a los pudientes virusos? Bueno, eso no sé, había muchos nombres de ese tipo. Yo nunca pertenecía a una familia pudiente, mi familia era una familia normal de la clase media y yo siempre vivimos, en fin, en casa había un piano, había una pianola, que era un piano que se tocaba con unos rollos de papel perforados, una pianola alemana buenísima, y ahí yo me sabía de memoria a los 7 años, 8, aparte de que mi abuelo materno, Román Evia y Menéndez Sierra, era profesor de música y tocaba el piano. Cuando se ven los anuncios por ahí del Teatro Iris, sesión de tal, primera parte, y pone siempre una introducción, y era el piano. Tocaban el piano y después la película, como era muda, pues también tenía el pianista. Acompañamiento del piano. Mi abuelo tocaba el piano en el Iris. Sí. Y tocaba el piano en el Café Colón. Y daba clases de música. Y claro, a mí me empezó a dar clases de música cuando tenía 4 años. Y yo cuando llegué a los 8 años ya tocaba algunas cosas de Mozart al piano, facilina, y ya sabía tocar alguna cosa. Lo que pasa es que, claro, los instrumentos, en cuanto los dejas de tocar, es como la mecanografía, En cuanto dejas de escribir, pues se acabó la canción. ¿El órgano que nos utiliza se atrofia? Sí, eso es indudable, sí. Además, los instrumentos requieren una asiduidad y una constancia en el manejo, porque tienen hay que darles una parte artística después, pero una parte mecánica que es fundamental. Sí. ¿Te acuerdas de los bailes que había en el Colón arriba y abajo estaban Claro que me acuerdo. tomando el café? Los bailes del Colón, los bailes del casino, que eran en el casino, en el salón del casino, que están ahora reparando toda esa casa, los bailes que hacía el casino en la pista de la exposición, que estaban las meanas, de todo eso me acuerdo. Y como no me voy a acordar perfectamente. Cuando aquel famoso paseo de ricos y de pobres, entre comillas, llovía en abundancia, ¿es cierto que se desplazaba a los territorios de la plaza de Bastos? De la Plaza Nueva, que está tan en boga ahora con las reformas constantes y continuas de la plaza, que yo no sé si debían de decidir dejar eso sin nada, y que allí se pusieran los lunes todos los puestos esos del aire, y buscar un local adecuado, no el que hicieron ahora en Las Meanas, que como siempre Las Meanas es el parque que soporta todas las calamidades de la Villa de Avilés, porque tiene hasta el ventiladero de las alcantarillas allí. No se concibe que en un parque donde están niños a montones, donde hay ancianos todos los días paseando por aquí el paseo para arriba y para abajo, se ponga el respiradero de los humideros de la alcantarilla nuevo que se hizo, que es una obra faraónica y magnífica que se hizo, que no se ve, pero que está ahí. Pues son unos módulos que va un coche por dentro casi,
Hay una conducción para aguas pluviales y otra para aguas fecales, pero bueno, hacen un respiradero en un parque público y lo ponen en las meadas. Ya es el colmo de los... Justo, ¿qué recuerdos más felices te trae la niñez? Hay muchos. Bueno, yo tengo que decir también que yo quedé huérfano de madre cuando tenía... Tú que eres tan amante de la madre y que tienes escrito cosas tan bonitas sobre el amor de la madre y todo eso, yo quedé huérfano de madre en la epidemia del tifus del año 27. Yo tengo un hermano que es 11 meses menor que yo, y mi madre estaba embarazada cuando cogió el tifus, dio a luz, vivió el niño que nació, era 7 mesinos, vivió, me parece que fueron 3 horas o 4, y a los 3 días murió mi madre también. Sí. De modo que yo me crié siempre con mi abuela paterna, con mi abuela materna, con 3 hermanas de mi padre y con 2 hermanas de mi madre, que eran mis tías. Sí. Yo tengo adoración por ellas y las recuerdo con un cariño inmenso, pero claro, tú no te puedes imaginar lo que es la vida sin saber lo que es decir a mamá ni tener el cariño de una madre, que dicen que es una cosa tan extraordinaria. Yo eso no lo viví. Sí. Y eso quizá pues haya marcado algunas cosas de mi vida, pues no porque yo no sea una persona extrovertida y abierta, sino porque muchas veces pues tengo un veje de melancolía, de tristeza, y no sé si se debe a eso o es que es con natural con el ser humano también, sí. Pero es cierto que es así. Sí. Sí. Eres licenciado en Derecho, ejerciste la abogacía en Avilés, en la calle Juan 23. No, ejercí la abogacía en la calle La Estación, número 8. Número 8. En la calle Carreño Miranda, número 11. Y después en la Juan 23, 2, que era entonces Plaza del Vaticano. Sí. Eso es. Hasta que ya saqué la plaza de letrado del ayuntamiento, hubo unas oposiciones, saqué la plaza de letrado del ayuntamiento, y entonces, claro, a mí me parecía que era una inmoralidad ser abogado del ayuntamiento y tener un despacho abierto al público, porque no... ¿Y renunciaste a la abogacía? De la placa de allí. No, seguí siendo colegiado. Yo era colegiado del Colegio de Oviedo y Madrid, porque yo llevaba los asuntos aquí, en primera instancia, muy pocos, porque no se llevaba casi ninguno, únicamente las cuestiones laborales. Después se llevaban en Oviedo, en la Sala de lo Contencioso, y luego a la Sala Cuarta del Supremo. Sí. Iba a Madrid todas las semanas, casi, con pleitos, porque a mí me tocó, pues, todo el planteamiento y todas las limitaciones y las servidumbres que imponen los planos de ordenación. Sí. Y consiguientemente había pleitos a montones. ¿Fue Paco Orejas el que creó exprofeso la plaza de abogado consistorial? Fue en tiempos de Paco Orejas, sí. Sí, porque hacía falta. Ya no había, realmente había que estar encargando los recursos a gente, y había un abogado en Oviedo que los llevaba y tal, y pues ya sacaron a concurso la plaza del letrado del Ayuntamiento de Avilés. Y entonces estuve en el ayuntamiento, pues, 38 años largos, casi 39 años. Fuiste secretario de 6 alcaldes, ¿no? Bueno, eso es aparte. A mí me llamó, yo cuando terminé la carrera de Derecho estaba preparando registros. Pero en aquella época no había convocatorias de plazas de registros. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque había algún ministro que tenía un hijo que estaba esperando que acabara la carrera para convocar las plazas. Sí. El caso es que no se convocaban registros y cansé de esperar. Y entonces yo tenía un amigo que se llamaba Carlos Márquez Argüelles Mérez, que recuerdo siempre con mucho cariño, que era abogado de Oviedo, casado con una Llano Ponte, con Nieves Llano Ponte, y dijo, ¿por qué no ponemos un despacho? Mira, yo llevo las cosas laborales y las cosas penales, y tú llevas el civil y las cosas mercantiles. Y así fue, pusimos el despacho. Pero yo había estado practicando con Eduardo Fernández Guerra, que era un abogado que vivía en la Plaza de Italia, lo que se llamaba entonces la Plaza de Italia, que ahora es la Cámara, que es la Plaza de la Merced, porque claro, resulta que esa plaza, por un lado es la Plaza de la Merced, por otro lado es González Abarca, y por otro lado es aquí la Cámara. No se entiende estas numeraciones, como me pasó a mí en casa. Vienen los señores del catastro y dicen, no, las numeraciones tienen que ser todas seguidas. Y yo que tenía todos los sobres, todas las tarjetas, todo el papel timbrado con Plaza del Vaticano, número 2, tuve que tirar toda la porquería, claro, y hacerlo nuevo porque pusieron Juan 23. Por un capricho burocrático, ¿no? Sí, esas cosas que hacen así, que bueno, no saben, causan perjuicios a terceros, indudablemente. Y entonces Eduardo Guerra fue alcalde. Fue alcalde, sí. De Avilés. Fuiste secretario de él después. Y me llamó a la secretaría particular. Me dijo, yo necesito a alguien que me eche una mano en el ayuntamiento, no sé, te va a poder pagar un sueldo muy bueno, pero mira, si quieres venir, y digo, hombre, sí, pues voy. Y fui para el ayuntamiento.
Cuando lo destituyen, porque Eduardo Guerra fue un alcalde destituido por los poderes fácticos de Ensidesa, o sea, Eduardo Guerra exigía que por lo menos se presentaran los proyectos de obra civil para que el ayuntamiento supiera lo que se iba a hacer. Porque los señores llegaron con el cabello Santiago, con el cabello Atila, ¿no? ¡Pumba! Aquí pongo yo lo que me da la gana y hago el poblado de Llanares sin pedir licencia a nadie. Entonces, claro, pero se quejaron a las altas estamentos, el ministro de la Gobernación, ¡pum!, le dio una patada, lo echó fuera. Era un gran alcalde, era un hombre muy preparado. Había estado preparando cátedra de filosofía del derecho en Alemania, había sido profesor mío de alemán en el instituto, porque yo estudié el bachiller del año 38 con 7 cursos de latín, 7 cursos de religión, alemán, francés, igual que ahora. Griego, latín, la del demonio. Igual que ahora. Igual que ahora. Sí. Igual que ahora, que no saben ni el castellano, ahora no saben hablar ni castellano. Bueno, pues entonces fui con Eduardo Guerra a la alcaldía. Cuando lo destituyeron, llegó Francisco Orejas, que era un hombre extraordinario. Era un hombre muy bueno, era un comerciante que tenía un almacén de vinos ahí en aquella Ponte, y este hombre me dijo: hombre, yo, si quieres quedar conmigo, me echarías una mano, yo estás acostumbrado, conoces aquí estas cosas, porque la alcaldía conlleva muchas veces pues eso, una cantidad de visitas, de gente que pierdes la mañana entera aguantando cosas, y gente que va a quejarse y que va allí chiflaos, que quieren ver al alcalde porque inventaron una cosa para que los coches cuando se paren en los semáforos no echen anhídrido de carbono, sino que tengan unos agujeros en el suelo y que por ahí chupen y aquello se aproveche y va a un sitio y ahí hay una caldera y sale por ahí. Bueno, cosas increíbles. Yo tengo en casa una carpeta de chifladuras así, de proyectos de esos que iban a proponer al alcalde como cosas de Julio Verne casi. Sí. Proyectos imposibles, ¿no? Imposibles. Fuiste también secretario de don Fernando Suárez del Villar, que además compartiste. Cuando muere Francisco Orejas, que muere el hombre de un cáncer de pulmón, estuvo al frente de la alcaldía un compañero mío de carrera, que recuerdo con muchísimo cariño también porque éramos íntimos amigos, que fue Pepín Iglesias Moyano. Sí. Pepe Moyano, más conocido por Pepe Moyano, presidente muchos años de la Comisión de Festejos, que era un hombre incomparable en cuanto al humor. Bueno, también murió muy joven, murió el día de mi santo, precisamente, un 6 de agosto. Bueno, pues ya hace 30 años ya. Bueno, pues resulta que estuve de secretario con Pepe. Llega Suárez del Villar, y todo el mandato de Suárez del Villar, que fue intensísimo, porque hay que ver que Suárez del Villar fue un hombre que se encontró una Avilés sin infraestructuras prácticamente, fue el que hizo que en Avilés se abrieran los grifos y hubiera siempre agua, porque Avilés tenía unas limitaciones de agua terribles. Antes, ¿cómo funcionaba el agua? El agua venía del manantial del Valparaíso y de la Fervencia, que eran los dos manantiales que abastecían Avilés. Pero claro, Avilés tenía 12.000 habitantes en el año 50, y en el año 70 y tantos, pues tenía 80 y tantos mil. O sea, que fue el que posibilitó el milagro del agua en el grifo. El milagro del grifo. Y fue el que hizo en Avilés, que eso mucha gente lo olvida, 4 institutos de segunda enseñanza, o 5, me parece que fueron 5, y 20 y tantos grupos escolares. Sí. Tú con él compartías también inquietudes históricas. Sí, y artísticas. Fernando era un hombre de una gran cultura, era un aficionado tremendo al arte, tenía una biblioteca de libros de arte impresionante y era también muy aficionado a la historia. Sí. Él tenía acceso por parentesco al archivo de la familia de los Lobo, que la familia de los Lobos está entroncada con los Carreño y con los Salas, y los Salas sabes que fueron en la Edad Media los dueños de Avilés. La familia por antonomasia que ibas a un sitio, era tierra de los Salas, terreno de los Salas. Coges un mapa del siglo XVI todavía y la mitad de Avilés era de los Salas. Cuando vienen las monjas del Cister a Avilés, las Bernardas, se instalan en la calle San Bernardo, por eso se llama así la calle. ¿De quién son los terrenos que compran? Que era todo el terreno comprendido entre la calle La Fruta, la calle La Cámara actual y San Bernardo, de los Salas. ¿Estudiaste en Oviedo en los años 45-50, licenciatura en Leyes? No, empecé en el 46, 52. Sí. ¿Qué recuerdos te trae la Facultad de Derecho? Muy buenos. Como en todos lados siempre tienes, mira, yo tengo recuerdos del bachiller extraordinarios porque tuve maestros imborrables.
Yo ya tuve un maestro muy bueno en el Liceo Avilesino, que se llamaba Ignacio Fernández del Viso, que era un maestro extraordinario. Nos daba los jueves unas clases de historia natural que estábamos como tontos allí. Y embelesados, ¿eh? Sí, oyéndolo hablar. Era un hombre buenísimo y además un hombre que enseñaba muy bien. Después pasé a la escuela preparatoria del instituto donde estaba don Apolinar Evia, que era otro maestro con mayúscula. Sí. Yo nunca supe tanta geografía como la que me enseñó don Apolinar. Mis conocimientos geográficos de ríos, de montes, de tal, se murieron en la escuela. Después, en el bachillerato, los profesores ya hablaban de otras cosas, y eran que si el trigo en Castilla en tiempos de Fernando IV y si la cosecha que cogió Felipe II, esas cosas que hacen ahora de la geografía económica y tal. Sí. Pero el saber dónde está tal pueblo, y dónde está tal río, y dónde está tal río, y tal monte, y tal cordillera, eso don Apolinar. Y antes se cantaba, ¿no? Los montes, los ríos, los cabos. Sí, sí, era otro maestro muy bueno. Y después en el bachillerato tuve profesores buenísimos. Yo recuerdo a don Gregorio Planchuelo Portalés, que era el catedrático de Ciencias Naturales, que era el director del instituto, que era un catedrático magnífico. Recuerdo a don Mateo Valdueza Pérez, sí, que era un profesor de religión extraordinario, porque enseñaba deleitando y sabía enseñar, y además era un hombre que imponía el respeto y que en la clase de él no se oía volar una mosca. Tuve profesores de latín muy buenos, como fueron don Enrique Iglesias, sí, que para descanse, también. Sí. Tuve, en fin, tengo recuerdos buenísimos. Un profesor de francés, don Ubaldo Merino Rubio, magnífico también. Eduardo Guerra, que era el profesor de alemán. ¿Y en la Facultad de Derecho qué correrías recuerdas, aparte de ser tú, no? Ah, bueno, aparte de ser tú, no, bueno, lo que hay que... ¿Qué barbaridades hiciste en la Facultad de Derecho? No, barbaridades, yo no era muy dado a las barbaridades, pero bueno, teníamos las cosas que se hacen siempre cuando se es joven, ¿no? Esas diabluras de... teníamos clase con un señor que veía muy mal y cuando oía murmullo en la clase decía, el último banco, al patio, y sacábamos el banco de la clase y poníamos en medio del patio. El banco material de sentarse, ¿no? Y también tengo recuerdos, pues, imborrables. Bueno, quiero decir también que en el bachillerato tengo recuerdos nefastos de profesores horrorosos. Por eso la enseñanza es una ciencia también y un arte muy difícil, porque yo siempre digo que se enseña más lo que se es que lo que se sabe. Sí. Sí. Se enseña más lo que se es que lo que se sabe. Bueno, cuando una persona tiene personalidad, tiene carácter, sabe lo que quiere, tal, y sabe además expresarlo con naturalidad y con sencillez, los alumnos están así. Yo daba clase, yo tenía una asignatura común, que era legislación, y tenía en el aula, que era el teatro de la escuela del Instituto Politécnico, 80 personas, a lo mejor en una clase, que eran los electricistas, los soldadores, los no sé qué, por la noche. Gente ya mayor, todos casi, ¿eh? Yo cuando empecé a dar clase allí, todos los alumnos eran mayores que yo, pues ya fue al revés, yo me que todos los alumnos. Pero allí se oía volar una mosca también, ¿no? Pasaban el rato y yo porque siempre les llevaba pues cosas interesantes, introducía alguna anécdota. ¿Había más respeto antes a los profesores que ahora? El profesor se respeta a la medida que se da a respetar. Cuando un señor llega a clase y va con un fular y con unos alpargates escalcañados y con un pantalón vaquero roto enseñando las rodillas, ¿qué va a enseñar ese señor? Ya. Por mucho que sepa. Está descalificado ya. Mucha metafísica. ¿No? Sí. Yo siempre digo eso, además. La persona enseña más lo que es que lo que sabe. Y yo tuve profesores magníficos. Y en la universidad, bueno, tuve profesores imborrables. Tuve a don Torcuato Fernández Miranda y Evia, que fue luego... Presidente del Consejo del Rey, ¿no? De las Cortes. De las Cortes y tal, que bueno, las clases de Derecho Político eran una maravilla con él. Preceptor del Rey. Eso, era un pedagogo nato, un hombre con una vocación de enseñar, una cosa extraordinaria. A don Valentín Silva Melero. Presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Un gran penalista que luego fue magistrado del Supremo. Sí. Y que me dirigió la tesis que yo nunca acabé de leer, porque precisamente él marchó para el Supremo cuando estábamos a mitad de camino. Yo hice los cursos del doctorado, después de terminar la carrera, y 3 años de doctorado. Y a don Ramón Prieto Vances, también, que fue otro que había sido ministro cuando la República, que era catedrático de Historia del Derecho, y era una maravilla también. Tuve profesores magníficos.
en la universidad. Justo, fuiste abogado toda la vida, estuviste trabajando como abogado consistorial en el ayuntamiento, fuiste secretario de 6 alcaldes, y sin embargo, nunca jamás te ha tentado la política. No, jamás. No sé, yo nunca fui... Yo admiro a la gente que se dedica a la política. Admiro a la gente que se dedica, que tiene esa vocación. Es una vocación, yo creo. Pero yo como vi realmente lo que es la parte dura del ejercicio del mando y del poder, cómo los alcaldes se quedan solos a veces, como el torero en la plaza con el toro, Sí. a la hora de decidir. Muchos concejales, muchas comisiones, mucho esto, mucho otro, pero luego la decisión última es la que va a tomar el alcalde. Sí. Siempre me pareció un cargo, yo tengo visto las tribulaciones y los sobresaltos y las inquietudes que pasaron Francisco Orejas, Suárez del Villar, que fue un alcalde muy incomprendido por muchos sectores de la población, porque él era un hombre serio y un poco seco, no era un hombre así muy... pero que era un hombre de una talla intelectual extraordinaria. Era un hombre ministrable. Fernando Suárez del Villar hubiera podido ser ministro. Sí. Muchas veces justo los problemas de la política vienen dentro del propio sector de la política de uno mismo. Sí, sí. Yo creo que... Envidias, zancadillas, el etcétera. que se dedica a la política debe de saber que los peores enemigos que va a tener son los de su propio barrio. Están dentro. Sí, 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 eso está claro. ¿Y eso cómo es posible? Porque es así, porque se va a la política muchas veces por ambición, por medrar, por hacer de la política un modo de vivir, que a mí es uno de los problemas que más me aterra de esta democracia que estamos padeciendo, porque estamos padeciendo una democracia, sí. eso es evidente. Claro, la democracia no es esto. Claro, la democracia es una idea, ya lo decía Platón, ya lo decía Aristóteles, ¿no? La democracia es una forma de política que se basa en pensar que siendo los hombres iguales en algunas cosas, lo somos en todas. Y no es verdad. No es verdad. No es verdad, los hombres no somos iguales en todas. Entonces eso de que el pueblo soberano se le pone y se le quita y se le lleva y se le trae. ¿Qué pasó con el juicio de Jesucristo? Manejaron al pueblo, que primero Barrabás, que era un asesino, Sí. y en cambio al otro hombre que había estado haciendo milagros, curando a la gente y tal cual, lo mataron. Pues esto pasa también ahora, matan al Cristo y al Barrabás lo ponen en el pedestal. Sí. Bueno, pues eso es una cosa, y a mí eso no me gusta. Creo que la política exige una preparación de la persona muy honda. Eso de creer que para la política sirve todo el mundo, No sirve todo el mundo, es una mentira. Es una mentira y es un fallo. Justo, pero si Y sobre todo también es un fallo vivir de la política, hacer de la política un negocio. Una profesión. Sí. Una profesión. Sí. No, yo me metí en política, primero fui concejal, después fui diputado provincial, después fui senador, fui diputado en las Cortes, luego fui senador y luego fui diputado europeo. Sí. Todos los peldaños. Y estuviste 40 años y después cuando te jubilas, cuando marches para casa, no te queda una jubilación como nos quedan los funcionarios, que tenemos que andar mirando los royales que tenemos en el cajón al fin de mes porque no nos alcanza, sino que les quedan unos sueldos pingües. Y estas políticas tan diversificadas que hay ahora, claro, son cosas que no se entienden. Yo no comparto muchas cosas que... Pero esa clase de política no entraña justo un riesgo para la buena marcha del país. Claro. Que en vez de dedicarse a servir al país, se dedican a servirse a ellos mismos, algunos políticos. Yo siempre digo, se han creado una serie de organismos, de supraorganismos, que son una carga para el Estado onerosísima y que no solucionan nada. El Tribunal Constitucional se hubiera arreglado con una sala del Supremo. Y se acabó. El presidente del Tribunal Supremo es el presidente de todos los tribunales. Y así como hay una sala de lo contencioso, una sala de lo civil, una sala de lo penal, una sala de lo mercantil, una sala de lo laboral, hay una sala del constitucional, con un presidente y con Ahora, nombran un presidente del constitucional, entonces el presidente del constitucional se agarra con el presidente del Supremo y da un espectáculo lamentable. Sí. Y uno dice una cosa y el otro van allí y se la desdice. Sí. ¿A dónde crees que nos va a conducir que es terrible eso. Creo que también hay otras fantasmagorías por ahí, todos esos defensores del pueblo o tal, eso no sirve para nada, eso es una gaita zamorana, como decíamos antes, no sirve para nada. ¿Qué hace el defensor del pueblo? Detectar algunas cosas, decir, sí, dice verdades y dice cosas, no hace nada. Positivo, efectivo, nada, no se mejora nada, de nada en nada. Sigue habiendo las mismas injusticias, las mismas irregularidades, tal. Y después se han organizado cosas
que había que organizarlas desde abajo. Por ejemplo, las autonomías